Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Esta mañana estudiaremos sobre la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros, sus hijos, quienes seguimos al Señor Jesucristo, ¿qué deberíamos hacer para poder agradar al Señor? Una vez, el Señor Jesús dijo, Pedro reconoció que el Señor es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Pedro también aconsejó al Señor diciendo, Señor, esto de que serás muerto, no te sucederá. El Señor había dicho, seré muerto, y resucitaré al tercer día. Pedro dijo, esto de que serás muerto, de ninguna manera te sucederá. El Señor reprendió a Pedro diciendo, Satanás, ponte detrás de mí, eres tropiezo para mí. Entonces, si la muerte del Señor no se cumpliera en el Señor, si no se realizara en el Señor, la humanidad no sería salva, y el Señor Jesucristo no podría cumplir su misión. Por eso, el Señor con severidad reprendió a Pedro, porque sólo si el Señor era muerto, se podría cumplir la voluntad de Dios, y se podría redimir a la humanidad. Entonces, nosotros que seguimos al Señor, ¿cómo deberíamos actuar? El Señor enseñó así. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe renunciar a su propia vida, tomar su cruz y seguirme. Porque quien no quiera renunciar a su propia vida, perderá la vida eterna. Pero quien esté dispuesto, por causa de mí y del Evangelio, a perder su vida, ganará la vida eterna. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su propia vida? ¿Qué provecho hay? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida eterna? La enseñanza del Señor dice, los que siguen al Señor, ¿cómo deben ser? El Señor dijo, el Señor sería muerto y resucitaría al tercer día. El Señor dijo claramente que el Señor sería muerto, y Pedro no quería que mataran al Señor. Así que dijo, Dios tenga compasión de ti, que esto no te suceda. Pero el Señor con severidad reprendió a Pedro diciendo que la muerte del Señor era la voluntad de Dios. Entonces, para todos los que siguen al Señor, el Señor dijo que todos deben entregar su vida por el Evangelio del Señor. Tomar la cruz y seguir al Señor significa estar dispuesto a dar la vida por el Señor, estar dispuesto a tomar la cruz y seguir al Señor. Esos son los discípulos del Señor. Deben tener esta mentalidad, porque en algún momento del año pasado, o de este año, el Espíritu del Padre dijo así, los que estén dispuestos a dar su vida por el Evangelio del Señor son las ovejas del hermano Heber. Los que no estén dispuestos no son las ovejas de Heber. Lo dijo muy claramente. Entonces entendemos que todos los que siguen al Señor deben estar dispuestos a dar su vida por el Señor, dispuestos a tomar su cruz y seguir al Señor. Tales personas son dignas del Señor, muy dispuestas por el Evangelio del Señor, a dar su vida por el Señor y por su nombre, por el Señor y su Evangelio, a sufrir aflicciones. Así, es ser digno de ser alguien que sigue al Señor. Pero si una persona no está dispuesta por el Señor y por su Evangelio a dar su vida, entonces en el futuro tampoco será digna de la vida eterna. Si no es digna y no está dispuesta por el Señor y por su Evangelio a dar su vida, el Señor dice que si una persona es así, no será digna de la vida eterna, porque la vida eterna es para quien el Señor Jesús quiera dársela. A Él se la da. El Señor está dispuesto a dar la vida eterna a aquellos que están muy dispuestos a seguirlo. Pero así como la gente de este mundo se esfuerza por ganar el dinero del mundo, incluso si ganara el mundo entero, entonces sí, no gana el agrado del Señor. Seguidamente perderá la vida eterna. Porque el Señor dice que aunque uno ganara el mundo entero, pero perdiera su propia vida eterna, ¿de qué le aprovecharía? La vida eterna está en el Señor. Así que aquel que gana el mundo entero, es posible que el Señor no se agrade de él. El Señor no se agrada de él, porque no está dispuesto a seguir al Señor. Entonces esta persona tendrá que perder la vida eterna. Y si gana el mundo y pierde, sin obtener el amor del Señor, sin obtener la aprobación del Señor, perdiendo la vida eterna, entonces ¿qué hay que pueda dar a cambio de su vida eterna? No hay nada con que cambiarla.
Nosotros, este grupo de hijos, personas que siguen al Señor, tenemos un corazón muy dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor. Así, agradamos al Señor. El Señor enseñó así, cuando el Hijo del Hombre, en la gloria de su Padre, y en la gloria de sus ángeles, venga, pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada persona, en esta generación adúltera y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí, y de mi evangelio, como de algo vergonzoso, también el Hijo del Hombre, en su propia gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Gloria, cuando venga, se avergonzará de esa persona, como de algo vergonzoso. De cierto os digo, que de los que están aquí de pie, hay algunos que no gustarán la muerte, hasta que vean al Hijo del Hombre, en el reino de Dios, viniendo con poder y autoridad. El Señor enseñó que el Señor vendrá en el futuro. Cuando el Señor venga, si aquellos que se avergüenzan del Evangelio del Señor, entonces de esas personas, seguidamente, el Señor Jesucristo se avergonzará. Pero si aquellos, de gloriarse en el Evangelio de Cristo el Señor, esforzarse al máximo, los que viven para el Evangelio del Señor, la venida del Señor, ciertamente, esa persona será bendecida. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿realmente vendrá? ¿Acaso Él, en el futuro, realmente juzgará al mundo? ¿Es Él ese único? Él dijo, si alguien se avergüenza del Evangelio del Señor, el Señor también se avergonzará de él. Entonces, el Señor, realmente será el que, en el futuro, pueda dar vida a los hombres y darles la muerte. ¿Acaso no es Él quien tiene el poder y gobierna sobre todo? Después de 6 días, Él dijo esto: de los que están de pie, aquí, algunos no, probarán la muerte, hasta que vean el reino de Dios, al Hijo del Hombre viniendo en el reino de Dios, viniendo con autoridad y poder. Entonces, pasados 6 días, se llevó a 3, los apóstoles Pedro y Juan, 2 de ellos. 3 apóstoles subieron a una alta montaña, y allí se transfiguró. Delante de ellos, su aspecto cambió, su rostro brilló como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En ese momento, aparecieron 2 hombres hablando con el Señor. Estos 2 eran Moisés y Elías, quienes vinieron a hablar con el Señor. Ellos aparecieron en gloria. En ese momento, el Señor Jesucristo, su rostro resplandecía como el sol, con una gloria incomparable, y la luz era sumamente brillante. En ese instante, se oyó una voz, que decía sobre el Señor: Tú eres mi Hijo, a quien amo profundamente, en quien me complazco. En ese momento, los 3 apóstoles lo oyeron, y también vieron a los llamados Moisés y Elías, los 2 profetas, que estaban al lado del Señor. En ese momento, los discípulos oyeron a Dios decirle al Señor: Tú eres mi Hijo, a quien amo profundamente, en quien me complazco. El Padre Celestial, de esta manera, delante de los discípulos, reconoció el nombre del Señor, y ante los discípulos, les enseñó personalmente diciendo: Jesús es el Hijo de Dios, el amado de Dios. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que verdaderamente el Señor Jesús es el que en el futuro juzgará, el Señor que juzgará a la humanidad, juzgará a aquellos que no quieren aceptar su evangelio, a los que no quieren aceptar el evangelio. Este es el Señor Jesús. Y si en el futuro alguien se avergüenza del evangelio del Señor, cuando el Señor venga, se avergonzará de esa persona, porque el Señor dijo una vez esta parábola: cuando llegue el fin de la humanidad y la renovación de todas las cosas, el Señor Jesús se sentará en su trono de gloria. Toda la humanidad se reunirá ante Él. Y Él separará a la gente en 2 grupos. Un grupo es las personas que son como ovejas. El otro grupo de personas, las personas que son como cabras. Él puso a las personas que son como ovejas a su derecha, y a las personas que son como cabras a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha: Vengan, ustedes que son benditos por mi Padre Celestial, a heredar, desde la creación del mundo, el reino preparado para ustedes. Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero,
y me acogieron. Estuve desnudo, y me vistieron. Entonces ellos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, sin ropa, en la cárcel, o como forastero, y te fuimos a ver, y a cuidar? El Señor dirá: siempre que lo hicieron con alguno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Y quiénes son estos hermanos pequeños? Son los que por el Evangelio del Señor se esfuerzan y trabajan arduamente. Así que, si alguien tiene compasión de quienes por el Evangelio del Señor se esfuerzan y trabajan, entonces esa persona, ese que muestra misericordia, que tiene compasión de los que predican el Evangelio, esta persona recibirá la vida eterna. El Señor Jesús le dará la vida eterna, porque respetó y tuvo compasión de aquellos que pertenecen al Señor. Pero si alguien no tiene compasión de los que pertenecen al Señor, no tiene compasión de los del Señor, no tiene compasión de quienes por el Evangelio del Señor trabajan arduamente, entonces el Señor Jesús dice: no tener compasión de ellos es lo mismo que no tener compasión del Señor, y en el futuro no obtendrá la vida eterna, sino que será arrojado al fuego eterno preparado. Vemos que, en este momento ya se ha visto, que el Señor Jesús se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol, y estos 3 apóstoles vieron con sus propios ojos a su Señor transfigurarse. Su fe se fortaleció, y comprendieron que Jesús es verdaderamente el Señor, que Jesús es verdaderamente el Señor. Porque Él se transfiguró, y, como el Señor de toda luz, emitió un brillo deslumbrante. El Padre Celestial también dijo personalmente: Tú eres mi Hijo, mi amado, en quien me complazco, y ordenó a los 3 discípulos: escúchenlo a Él. Se puede ver que tanto los 3 apóstoles, como Moisés y Elías obedecen al Señor. Así que el Señor es verdaderamente el Hijo de Dios. Si alguien se avergüenza del Evangelio del Señor, el Señor se avergonzará de él. Si alguien se enorgullece del Evangelio del Señor, y trabaja por el Evangelio del Señor, ciertamente agradará al Señor, y también agradará a Jehová, el Padre Celestial. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.